Hola mis babies, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal, espero que estéis todos súper bien, yo estoy muy feliz de teneros un día más aquí conmigo. Bueno, chicos, el caso de hoy. Es que no os voy a adelantar mucha historia, seguro que muchos de vosotros lo sabéis, es un caso de Chile, ya sabéis que estoy buscando también casos de Latinoamérica y este caso duele. O sea, ya os digo que es un caso que duele. Yo creo que porque mucha gente se levantó, muchas mujeres en este caso se levantaron, fueron a las calles y denunciaron lo que estaba sucediendo. Que si no, fíjate que yo creo que este caso se hubiera quedado en agua de borrajas, pero bueno. Antes de comenzar, deciros que me podéis seguir en todas las redes sociales y todo eso que te digo siempre, así como recordarte que tengo un canal de vlogs donde cada domingo a las 12 subo un vídeo, no siempre, pero estoy cumpliendo estas semanas y de verdad que está siendo increíble, me está encantando la experiencia de viajar y contaros estos destinos más dark. Y ya os he adelantado que tenemos nuevo destino y está, bueno, ya los preparativos pintan muy bien, así que veremos si nos sorprende esta nueva ciudad, que yo creo que sí, nos va a sorprender muchísimo. Así que os espero, si no lo encontráis, es Marta Caballero 2, ¿vale? El usuario del canal de YouTube, pero bueno, si no os lo dejaré linkeado. En la cajita de información tengo cosas, las podéis ir a ver. Ah, y por cierto, deciros también que están actualizados ya los episodios en Spotify. Menos mal, estaba costando, pero lo hemos logrado, porque no he sido yo, ha sido ver quién me ha ayudado con esto. Deciros que ya están actualizados, lo que pasa es que los estrenos siempre van a ser en YouTube, una semana más tarde los tenéis en Spotify, ¿vale? Pero ya los tenéis todos y va a seguir estando así. O sea, es que sin ayuda, de verdad, tanto trabajo que era imposible. Ahora sí que sí, no me enrollo más y comenzamos. Bien, para hablar de este caso ya te he adelantado que nos vamos a ir a Chile, nos vamos a ir exactamente a Temuco, en la región de Araucanía, espero decirlo bien, y pues la tristemente protagonista y víctima de este caso es una joven llamada Antonia Barra, una joven preciosa de 21 años con toda la vida por delante que estaba estudiando en la Universidad de Temuco, ingeniería comercial y que realmente era buena en lo que estaba haciendo, estaba sacando notas excelentes, una alumna brillante. Sus padres eran Alejandro Barra y Marcela Parra y tenía más hermanos, quienes eran Carla, Sebastián, Catalina e Ignacia. Vivían en una casa de 3 pisos en el barrio de Las Encinas, un sitio bastante tranquilo. En general, Antonia era una chica alegre, divertida, tenía muchos amigos, una chica normal, bastante tranquila y que además tenía novio, quien era Rodrigo Canario, un chico serio, no serio, sino serio en el tema que no parecían una relación tóxica ni mucho menos, es más, ya los padres se conocían, ¿no? O sea, los padres conocían a la madre, Lucía Aguayo, y la madre de Rodrigo pues conocía a los padres, era todo bastante formal. Todo parecía bien en la vida de esta joven, sin sobresaltos más que los problemas cotidianos, hasta que llegamos al 13 de octubre de 2019, un domingo donde todo esto daría un giro de 180 grados. ¿Por qué? Chicos, porque encontrarían los padres, bueno, en este caso la madre y una de las hermanas, Antonia, colgada en su habitación ya sin vida. ¿Te puedes imaginar? O sea, no nos podemos imaginar. Es completamente imposible que nos imaginemos ese dolor. Es que no sé cómo explicarlo. O sea, ver eso con tus propios ojos y todo lo que queda, ¿no? Quiero decir, el por qué, tantas preguntas. ¿Qué le estaba pasando? Que yo no me estaba dando cuenta. Tan doloroso como para querer finalizar tu vida sabiendo que tienes 21 años y que te van a pasar 1500 cosas más. O sea, ese dolor y el de la pérdida, evidentemente, no sé, no me lo puedo imaginar. Yo sé que los padres, bueno, en este caso la madre y una de las hermanas intentaron levantarla, pero ya no había nada que hacer por Antonia. Evidentemente esta noticia correría como la pólvora. Enseguida todo el mundo se enteraría de lo que había sucedido. Nadie se lo podía creer, los amigos, familiares, nadie. O sea, una chica alegre que tenía todo, que parecía feliz, que tenía a su pareja. ¿Qué había ocurrido? Aparte del dolor, que yo creo que este dolor solamente lo puede llegar a imaginar a alguien que ha vivido algo similar, porque si no, esto debe de ser inhumano. Los padres querían saber el porqué, qué es lo que había pasado, qué estaba
torturando a su hija de tal forma para que hiciera esto. Y es aquí cuando el padre decide buscar en el teléfono móvil de su hija, o al menos en el ordenador, últimas conversaciones, para ver qué es lo que estaba pasando sin que ellos se dieran cuenta. Y es entonces cuando, solamente entrando en las últimas conversaciones que había tenido Antonia con su pareja, con Rodrigo, lee unas conversaciones que yo no sé cómo ese hombre no prendió de la rabia que le estaba dando. ¿Por qué? Pues porque lee mensajes como: no te quiero ver más, nunca me había sentido tan mal, me hiciste mierda la autoestima, eres repugnante, eres una cerda de eres una loca infecciosa, mentirosa y un montón de cosas más. Disculpadme si se escucha el perro ladrando, pero chica, yo qué sé, aquí dejan a los perros libres y si tienen que ladrar todo el día, pues es lo que toca. En fin. Antonia respondía, evidentemente, o sea, se intentaba como justificar, parecía que ella, o sea, lo que indicaba esa conversación era como que ella le había puesto los cuernos a él, pero como le estaba tratando era muy heavy, pero bueno, todavía nos faltaba información, ¿no? Pero viendo lo que había sucedido, la cosa había sido muy grave, al menos para un padre que acababa de enterrar básicamente a su hija, te puedes imaginar cómo debía de ser eso, ¿no? Pero es que aparte, prácticamente el último mensaje que envió pues la propia Antonia era diciéndole a Rodrigo pues se despedía, que no la iba a ver nunca más, que lo sentía, que no se sintiera culpable porque todo esto era culpa suya y que, bueno, que le dijera te quiero a mi flaca, a alguna persona cercana al propio Rodrigo, y ya simplemente se despidió y al día siguiente tomó la decisión de quitarse la vida. Aparte de esto, cuando esta noticia corrió como la pólvora, como te había dicho, en todo el barrio, la propia madre de Rodrigo, Lucía, habló con el padre de Antonia para decirle que un día antes ella había hablado con Antonia, que le tenían que contar una historia muy grave y que por favor fuera a casa, sobre todo a hablar con Rodrigo, porque le tenía que enseñar cosas que habían sucedido y cosas muy fuertes. Así que con todo el dolor del mundo, Alejandro, el padre de Antonia, sobre todo se hace referencia a él, yo creo que es que la madre ni siquiera podía, pero igual también estuvo, lo desconozco, fue a hablar con Rodrigo y fue a hablar con la madre para pedir respuestas, ¿no? ¿Por qué hablaste así a mi hija un día antes de todo esto? ¿Qué ha pasado? ¿Tan grave es toda esta situación para que mi hija hiciera esto? Claramente sí, porque ya no está entre nosotros. ¿Qué ha sucedido? Y es entonces cuando Rodrigo cuenta que es que se había enterado que el día 18 de septiembre Antonia se había ido con una amiga suya a Pucón, porque eran las fiestas patrias. Alejandro recuerda perfectamente esa fecha porque su hija le pidió permiso para irse con Consuelo, con una amiga suya, pues para Pucón, porque ella, Consuelo, la amiga de Antonia, tenía una casa allí, la casa de los padres, y se ve pues que ahí iban a estar con unos amigos, iban a ir a la discoteca, tal y cual, y pues el padre le dijo que sí. En esa fiesta, o sea, en esa salida donde iban a estar durmiendo en casa de Consuelo, esta otra amiga, Rodrigo no iba a estar, ¿vale? Iba a estar solamente Antonia con sus amigos. Bien, pues resulta que una amiga que tienen en común, Antonia y Rodrigo, quien es Carla Pinedo Kiesling, le diría a Rodrigo, pocos días antes de lo que te acabo de contar, que Antonia le había puesto los cuernos con un chico en esa salida que hicieron en septiembre. ¿Cómo se había enterado esta chica random que te estoy diciendo que se llama Carla Pinedo de lo que había sucedido? Pues porque resulta que un tío llamado Martín Pradenas era muy amigo del novio de esta chica que te estoy diciendo, quién es Carla Pinedo. Y supuestamente este chico, Martín Pradenas, es con el que supuestamente Antonia pues tuvo una relación. O sea, básicamente, para no liarnos, debéis de saber que este tipo, Martín Pradenas, es con el que supuestamente en Pucón es con quien estuvo Antonia. Este tipo, haciéndose el machote, se lo contó a un amigo suyo que era el amigo en común de Antonia y de Rodrigo, quien es esta Carla Pinedo. Así que cuando Rodrigo se entera por boca de nuevo de Carla Pinedo, de que su novia presuntamente le ha puesto los cuernos, es cuando le escribe todos estos mensajes que te estoy contando. Estos mensajes que encontraría su padre. Creo que me estoy explicando. Lo siento, es que creo que me estoy poniendo mala y me está costando como mucho contarlo, pero creo que se ha entendido. ¿Qué pasa? Que cuando Rodrigo le manda todos estos mensajes, porque se acaba de enterar de que supuestamente su novia le ha puesto los cuernos, le escribe todos estos mensajes vejatorios a Antonia. Antonia llama a Rodrigo, a su novio, para darle explicaciones. Y Rodrigo decide poner a grabar esta conversación. Esta conversación es la que le enseñaría Rodrigo al padre de Antonia, ¿de acuerdo? Porque yo te he contado que ellos se ven porque el padre de Antonia necesita respuestas. Bien, esta conversación es dolorosísima, o sea,
dolorosísima. Ella estaba llorando muchísimo, casi que ni se le entiende, y las pocas cosas que se le entienden es el tipo, o sea, no me acuerdo de nada, el tipo está encima mío, me siento sucia. O sea, básicamente, Antonia le estaba queriendo decir a su novio, que acababa de decirle todas esas cosas y que estaba cortando con ella, que, bueno, se habían sobrepasado con ella. O sea, ese tipo del cual yo te estaba hablando hace un momento, de Martín Pradenas, ese tipo se sobrepasó con Antonia. Se lo estaba intentando decir. ¿Qué pasa? Que Rodrigo no la creyó porque decía que lo tenía que haber denunciado. Porque, claro, esto sucedió meses atrás, exactamente pues 2 meses atrás. Entonces no creía que hubiera sido esto, o sea, no creía que ese tío se sobrepasara con ella y que se lo había callado porque había intentado ocultar esa supuesta infidelidad y no la creía en absoluto y por eso le estaba diciendo todas esas barbaridades. La propia madre de Rodrigo intentó incluso hablar con la propia Antonia, y esto se lo comunicó directamente al padre, que el día anterior de los hechos, la propia madre de Rodrigo, como te estoy diciendo, le dijo a Antonia, ves a denunciar. Pero bueno, pues Antonia estaba completamente rota. Al parecer, pues igual la madre sí que le creía, pero estaba claro que el hijo no le creía en absoluto. Todo esto comienza a salir a la luz. O sea, la gente empieza a enterarse de todo esto, pero claro, todavía no se podía asegurar que lo que supuestamente decía en esta llamada Antonia, que por cierto, vuelvo a repetir, ella ya no tenía vida, ¿sabes? Eran los padres, sobre todo, que le estaban moviendo toda esta historia, era verdad o no, no se sabía. Pero justamente sí que se descubre que, claro, yo te he contado que este tal Martín es quien se había sobrepasado con Antonia. Este tío se lo cuenta al novio de Carla. Carla se lo cuenta a Rodrigo y además Rodrigo, que yo te he dicho hace un momento que él había grabado la conversación que había tenido con su exnovia en este momento, donde ella le estaba diciendo estas cosas tan heavies, no me di cuenta, tenía un tío encima, o sea, cosas muy bestias, ¿vale? Y que él no la creyó en absoluto. Bien, pues cuando cuelga esta llamada, Rodrigo decide que esta grabación de teléfono se la va a pasar además a Carla. ¿Os acordáis de Carla, no? La que le había dicho al novio, pues que tu novia te ha puesto los cuernos, básicamente. Carla, que al parecer es súper buena persona, se dedicó a también estar pasando esta llamada telefónica, esta grabación de llamada telefónica de Antonia completamente rota, hasta que volvió atrás otra vez a, de nuevo, Martín. ¿Qué pasó? Que Martín y Antonia se conocían por Facebook. Ahora os contaré bien la historia de cómo sucede todo. Cuando todo esto pasa, o sea, cuando en el momento en el que Antonia es dejada por su novio, sabiendo lo que ha sucedido, cuando está absolutamente rota, recibe una lllamada o un mensaje del propio Martín, la supuesta persona que se ha sobrepasado con ella, y le dice, la relación que tuvimos tú y yo, la relación fue consentida. Tú también quisiste, como yo, mantener esa relación. Así que en este momento te puedes imaginar cómo estaba Antonia. Antonia estaba completamente rota. O sea, ella sabía lo que había sucedido, ella sabía que alguien se había sobrepasado con ella meses atrás. Ahora te contaré bien todos los datos porque ella dice en esa llamada que no recuerda las cosas, o sea, no estaba en sus plenas facultades. Pasaron 2 meses, pero ella lo que quería era ocultarlo para que nadie se enterara y pasar página, que es lo único que quería. Su novio se acaba enterando, la denigra con palabras hablándole fatal y además la deja. Y ahora por último tenemos al tipo que le hizo esto, que se pone en contacto con ella diciéndole, no te equivoques, que lo que pasó entre nosotros era consensuado, cuando era obviamente mentira. Es un poco enrevesado, lo sé, ¿vale? Espero que me estés entendiendo. Y ahora quiero hacer un hincapié en el sentimiento de las mujeres, en este caso, que viven este tipo de cosas, ese batiburrillo de sentimientos de no saber qué hacer, porque uno, en este caso sobre todo, pero en muchas ocasiones, sobre todo cuando hay de por medio sustancias ilícitas o alcohol, ya sabéis, que también lo es. Está la cosa de ¿realmente ha pasado? Porque no sabes muy bien dónde te has metido, porque no te acuerdas, porque sientes que ha sucedido algo, pero empiezas a ponerte en duda tú también, porque ¿qué hace la otra persona? Ponerte en duda, gaslighting de toda la vida, para decirte no, para manipularte, como estaba haciendo evidentemente Martín. Culpa, habré sido yo, habré hecho algo que ha incitado a que esta persona se crea que sí que quería, sí, pero que llega el momento y
no, y entonces te culpabilizas, o igual sí que le he dado algún tipo de, ¿no?, de señal de que sí, pero es que luego no quería. Todos esos pensamientos están en la cabeza dándote vueltas una y otra vez, una y otra vez. Pero ¿os acordáis del vídeo anterior? ¿Os acordáis de lo que os conté de tanto la serie como que en muchas ocasiones el mundo incel, ¿no?, se explican unos a otros, o al menos es como, no sé, como una conducta que se ve en muchos hombres de utilizar a las mujeres cuando están en momentos vulnerables? Exactamente es este caso, que ya te voy adelantando, pero es que Antonia estaba en un estado hiper vulnerable. Ella estaba súper alcoholizada. O sea, es que todo esto estaba grabado con cámaras de videovigilancia y ella es que estaba mal. Y esta persona se aprovechó. Momento vulnerable, momento donde una persona no está en sus plenas facultades, pero es que además en los vídeos se demostraba que ella decía que no, pero no me voy a adelantar. Y luego tenemos el miedo a denunciar, el revivir otra vez lo que ha sucedido, el volver a explicarlo todo. Si has tardado un poco en denunciar, ¿por qué no has denunciado antes? Igual tienes ahí el run run en la cabeza, pero no voy a denunciar porque es que es muy complicado, no te lo ponen fácil. Las preguntas que te van a hacer, porque siempre va a haber una pregunta que quizás pone en duda lo que te ha sucedido. Evidentemente el estigma social, las represalias, el miedo en este caso también que estaba viviendo ella porque el tipo se puso en contacto con ella, y obviamente el miedo de sentirse sola, el que nadie te crea, de que todo el mundo te señale, el que todo el mundo sepa lo que te ha sucedido, perdón. O sea, es que son tantas cosas sobre una persona. Obviamente cuando los padres se enteran de todo esto, tras una pequeña investigación, que ellos son los mismos que comprueban que el propio Martín se puso en contacto con Antonia, que era él, o sea, ellos, los padres, hacen una pequeña investigación y denuncian ipso facto lo que ha sucedido con su hija, ¿no? Que su hija no solamente se ha quitado la vida, sino todo lo que ha pasado por detrás. También te digo, no creo que los padres se quedaran callados con respecto a la figura de Rodrigo, del novio. Entiendo perfectamente que si te dicen, oye, mira, te han puesto los cuernos, hace 2 meses tu niña te puso los cuernos, yo entiendo que eso te tiene que doler, pero vamos, o sea, yo creo que el padre, que Alejandro se puso fino filipino a marcarle el paso a Rodrigo porque telita también, ¿eh? O sea, una cosa es discutir las cosas, pero otra cosa es denigrar como lo hizo él a su todavía novia. Bueno, la acababa de dejar básicamente. Tronco, te están contando que se pusieron encima mío y que me sentía sucia. O sea, es que lo estaba contando con una pena y el tío que no, que es mentira, que si no has denunciado es mentira. Mira, o sea, obtuso. No, lo siento, es que me enfado. En fin, como os decía, los padres denuncian toda esta situación y en un principio, cuando todo esto explota, porque toda esta historia explotó muchísimo, pues la justicia ordena a la familia de Antonia Parra que el nombre del presunto agresor, voy a decir, se mantuviera en secreto. O sea, no se puede decir, no se reveló, o sea, se le protegió. Finalmente, cuando todo el mundo ya se enteró realmente, porque era un sitio, es un lugar pequeño, todo el mundo se enteró de lo que había sucedido, sale a la luz por fin el nombre de Martín Nicolás Ignacio Pradenas Dur. ¿Quién es esta persona? Y entonces cuando sale su nombre, cuando se dice que esta es la persona que se había sobrepasado de esta manera con Antonia, es entonces cuando salen más denuncias, más denunciantes diciendo que este ser también se habría sobrepasado con ellas. Salieron denunciantes, o sea, mujeres que dijeron que cuando ellas tenían 13 años, este tío se sobrepasó con ellas. Una de las chicas dijo que ella tenía 13 años y él 20. Que no era la primera vez que tenían pruebas. Salieron 7 mujeres a denunciar que ese repugnante, ese ser asqueroso, bueno, se sobrepasó con ellas básicamente. Algunos eran abusos y otros eran violencia. Algunas de estas denuncias no podrían progresar porque en Chile el tema de las denuncias por este tipo de casos tiene una duración de 5 años. Habían casos que eran de años anteriores y pues no se pudieron incluir en esta denuncia colectiva. Las manifestaciones en contra de este ser, ya te digo, pues no se hicieron esperar. Le tiraban huevos a la casa donde vivía, todo el mundo sabía quién era, su foto salía en todas partes y bueno, ya empezaron las manifestaciones diciendo pues no es no, y si te digo sí y después te digo que no, es lo que hay, o sea, es lo que hay. Tú le hiciste esto, tú le hiciste algo terrible a Antonia y mira cómo ha acabado. O sea, el miedo, el estigma y todo esto ha llevado a Antonia a quitarse la vida. Con todo esto se comienza entonces una investigación y sería entonces cuando salen las pruebas de que lo que Antonia dijo era totalmente cierto.
Te voy a contar entonces lo que sucedió, que esto se pudo saber por los testigos y también se pudo saber por las cámaras, pero bueno, te hago una cronología de los hechos. Como yo te había dicho, pues Antonia y Consuelo se fueron con otros chicos, con otros amigos suyos, hasta la casa de los padres de Consuelo en Pucón. Ahí iban a salir de fiesta, estuvieron en la casa de los padres de Consuelo durante un rato y luego se fueron a una fiesta. A esta fiesta fueron en taxi porque ellas ya habían bebido y ya no querían coger el coche. En esta fiesta ella, Antonia, empezó a beber bastante. Hubo un momento que uno de ellos le dio varias veces cubatas cuando ella ya estaba bastante borracha, que es en plan, tío, de verdad, o sea, no sé si es que somos las mujeres quienes os tenemos que estar contando a los hombres, porque es que, no sé si generalizar, pero es que es lo que yo siento. No sé si es que os tenemos que contar cómo se cuidan a las amigas. Yo sé, de verdad, sé perfectamente que es un asco cuando tienes la típica amiga que siempre se pone como las gregas. Habla con ella, no salgas más con ella. Amiga, no quiero salir porque siempre te estoy cuidando, perdón. Pero si pasa en el momento, si en ese momento tu amiga, por lo que sea, se ha puesto como las grecas, cuídala. Ya después tendrás una conversación con ella. Ya después le dirás, amiga, se acabó, yo no salgo más contigo porque tengo que hacer de nani. Pero en ese momento, a las amigas se las cuida. Y no le des otro cubata para que ella se ponga más borracha. O sea, es que son cosas que me parecen como básicas, ¿no? Bien, pues en determinado momento de esta fiesta, Consuelo se quiso marchar, pero pues Antonia no quería marcharse, ella estaba con otros amigos, pero en determinado momento llegó Martín. Martín, que ya te he contado que él y Antonia se conocían de Instagram, te he dicho antes de Facebook, no, de Instagram, se van un momento a la barra y se van a hablar y en este momento debes de saber que las cámaras se veía que ella estaba muy borracha. La cosa es que Martín se iba a ir a una cabaña, ¿vale? Porque estos son las fiestas patrias. Tenía una cabaña donde estaba con otros amigos, eran todos tíos, menos una chica. Menos mal que esa chica también testificó. No sé hasta qué punto pues podía haber hecho algo más. Yo soy plenamente consciente, pero bueno, testificó. Y pues iban a hacer la fiesta justamente ahí. ¿Qué pasa? Que Martín empieza a comerle la oreja a Antonia diciendo vente conmigo, te lo vas a pasar muy bien, Nuevamente, momento de vulnerabilidad. Bien. ¿Qué pasa? Uno de los amigos de Antonia se pone en contacto con Consuelo. Consuelo se había ido de la fiesta, pero sabía que había dejado a su amiga con sus amigos. ¿Qué pasa? Que uno de los amigos de Antonia no la encuentra por ningún lado, llama a Consuelo, Consuelo le dice, mira, aquí no está Antonia, búscala, y pues finalmente la encuentran, pero bueno, básicamente Antonia había tomado la decisión, ¿no? Decisión un poco sesgada porque ella estaba borracha y el otro le había estado comiendo la cabeza, como te he dicho, de que se iba a marchar con Martín, que se iba a marchar con él, que se lo iba a pasar muy bien y que luego regresaría a la casa porque además estaban bastante cerca. Así que los amigos, bueno, pues deciden dejarla ir. Bueno. Bien, en este momento lo que te voy a contar es muy bestia, ¿de acuerdo? O sea, las cámaras de seguridad captan a Martín con Antonia. Ella está muy, muy borracha. Y ahí empiezan a besarse, ¿de acuerdo? Vale. En determinado momento hay un supermercado y Martín lleva a Antonia como al lado del supermercado, que tenía una cristalera, y le pretende hacer oral, él a ella, bajándole los pantalones. Y Antonia se resiste. Antonia no quiere. Y esto se ve claramente. Los del supermercado, cuando se dan cuenta de que está sucediendo eso al lado, dan unos golpes pues en el cristal y entonces ellos como que se levantan y se van, pero yo tengo la teoría de que ahí ella ya estaba empezando a ver que lo que estaba sucediendo no estaba bien. Pero es que ella, es que está muy borracha. Bien, aún así, Martín acaba llevando a Antonia a la cabaña donde iba a estar ese fin de semana con sus amigos. Y sería ahí, delante de todos los amigos, donde la ven pasar y donde muchos de ellos tendrían que decir que efectivamente estaba muy ebria, estaba en un estado de ebriedad muy grande, no se mantenía en pie, donde tú sabes eso que te estás incluso durmiendo. ¿Y qué hizo Martín? La llevó a la habitación y ahí mantuvo relaciones con ella. Bueno, no. Absolutamente no, la violó. Y esto lo sé además porque cuando ella fue consciente de lo que había sucedido, cuando se despertó, llamó a un amigo que no le contestó el teléfono, pero es que luego llamó a Consuelo, le hizo un audio donde pues Consuelo no entendía nada porque no paraba de llorar, Antonia no paraba de llorar, y luego escribió estoy.
sea, estoy sobrepasada, como le quieras decir. Yo creo que me has entendido. Consuelo, al ver este mensaje, le dijo, por favor, pásame la ubicación. En un principio, o sea, incluso la propia Consuelo yo creo que estaba como enfadada con lo que había sucedido, porque no sé, es que pasan tantas cosas. Consuelo estaba enfadada porque Antonia no había regresado a casa, pero cuando ella recibe ese mensaje, cuando ella lee ese mensaje, es como, ¿dónde estás? Se dan cuenta además que están súper cerca una casa de la otra y se plantaría la propia Consuelo en casa para plantar cara a quien había hecho esto y sobre todo para rescatar a su amiga. Lo que pasa es que Consuelo se encontró a un montón de tíos, le dio miedo y simplemente le cogió de la mano a su amiga, que encima llevaba puesta una sudadera de Martín. Martín al parecer estaba en pelotas y se la llevó a la casa, a la propia casa de Consuelo, de los padres de Consuelo, que es donde se estaban quedando. Antonia estaba completamente destrozada, o sea, no se podía creer lo que había sucedido, no paraba de llorar, o sea, estaba fatal, estaba rota, y sus amigos le dijeron una y otra vez, ves a denunciar, pero ella estaba tan mal que lo único que quería era pasar página, o sea, ella quería olvidarse de lo que había sucedido. Ese fin de semana no quiso salir, o sea, sus amigos siguieron saliendo. Le dijeron en varias ocasiones, vamos a poner una denuncia, pero ella dijo que no. Y en los 2 meses siguientes lo que intentó hacer es, vamos a cubrir este mal trago, nos vamos a olvidar. Yo creo que ella debía de preguntarse, ¿fue culpa mía? Quizás, lo que te he contado antes, yo le besé, yo di pie a esto. O sea, es que todo esto me da mucha ganas de llorar, porque es que yo di ese pequeño paso, es mi culpa. Ese pensamiento, chicos, lo tienes y no es tu culpa. Por supuesto que no, o sea, desde aquí, por supuestísimo, animo a todas las personas que hayan pasado por algo así, que si os pasa, denunciar, pero hay que saber que es un proceso, apoyaros de la gente que os quiere, cuando sea, donde sea, pero intentar denunciar, por favor. Todo esto que te estoy contando salió a raíz de, pues, la investigación, pero resulta que en un principio, yo que no sé por qué sucedió esto, pero todos los vídeos que te estoy contando, salieron a la luz, pero sesgados, o sea, editados. Entonces, el propio Martín hizo un comunicado diciendo que es que los vídeos estaban manipulados y que salía él desfavorecido porque se dejaba entrever cosas que no son. Mentira, estaban cortados y aún así no te beneficiaban. Imagínate si se llegan a ver enteros. Finalmente, pues se vieron, obviamente, en el juicio. Cuando todo esto sale a luz, por supuesto, si antes la gente estaba denunciando lo que había sucedido, en este momento ya explota todo por los aires. Y te decía al principio que yo creo que este caso fue muy en parte por la gente que se lanzó a las calles a denunciar a este ser repugnante y todas las cosas que había hecho, porque en un principio el juez solamente le quería dar prisión domiciliaria, pero finalmente se consiguió que fuera a la cárcel a esperas del juicio, que fue el 14 de junio de 2022. Finalmente, el 26 de agosto del 2022 fue condenado a 20 años de prisión por 7 delitos de pues, el ámbito. Para este momento todo el mundo estaba compartiendo imágenes de Martín Pradenas Dur, todo el mundo estaba diciendo pues lo que había hecho, señalándole el monstruo que era, que no era la primera vez que hacía este tipo de cosas. ¿Y sabéis qué? Es que esto es muy fuerte, vas a decir, qué bien, no, o sea, es que la profesionalidad se fue por el váter, así, ¿sabes? Resulta que el juez a cargo de este caso decidió compartir en sus redes sociales una de estas fotos en contra de Martín Pradenas. ¿Qué pasa? Que cuando los abogados de este tipo se dieron cuenta de esto, lo denunciaron por imparcialidad y se anuló el juicio. Hasta que se celebra un segundo juicio que culminó el 28 de julio de 2023 y pues se le da una condena de 17 años porque se le suma varios delitos. 17 años de cárcel para Martín Pradenas. Y pues mira, al menos te tengo que decir que esta persona está en la cárcel, porque ya sabemos que en muchas ocasiones ni siquiera van a la cárcel, así que al menos pues mira, este tipo, aparte de señalado de por vida, porque es señalado de por vida lo que hizo, o sea, qué asco. Qué asco él, qué asco los que estaban en esa casa, qué asco el propio Rodrigo, que, tío, vale, sí, tú no hiciste nada, pero en serio, ni escuchar un poco, ¿no? Ni un diálogo, no sé, tío. O te están diciendo que, bueno, en fin, no quiero defender a Rodrigo porque sabemos que la grabación que él grabó de su novia completamente rota diciéndole que se habían sobrepasado con ella, lo ruló con Carla, que era la amiga en común esta, que era bueno, ya sabéis, ¿no? Que no vuelvo a repetir porque esa parte me ha parecido como muy liosa, pero
Es tu novia, ¿eh? Es tu novia, es la persona que tú quieres, que quieres proteger, que quieres cuidar. Y aún así le haces eso. O sea, aquí no se salva nadie. En fin, como parte bonita te diré que el 25 de noviembre, o sea, meses después de lo ocurrido, la universidad donde estaba estudiando Antonia, pues le hizo un homenaje porque ella sacaba excelentes notas. Invitó a los padres para que recogieran un diploma de honor que ella iba a ganar. Bueno, ya voy a llorar. En fin, chicos, no es que no sé qué más deciros, o sea, es un caso terrible. Espero que me hayas entendido, vuelvo a repetir porque me ha gustado muchísimo. Si tenéis más detalles sobre el caso, dejármelo en los comentarios, gente de Chile, sobre todo. ¿Cuántas cosas nos quedan por aprender? Porque este momento de vulnerabilidad, ¿no? De aprovecharse, estas cosas antes no nos dábamos cuenta, perdón. Son cosas que hemos ido aprendiendo poco a poco, en plan, no está bien aprovecharse de una persona que está mal, que está en un estado, ya no te estoy hablando de un momento de estar borracha, no te hablo de eso. Te hablo incluso de cuando estás con el ánimo bajo, que aún así hay gente que se puede aprovechar de ti. O sea, hay que ir con 1000 ojos, luego decimos que falta mucho todavía, tal, pero es que es una realidad. O sea, falta mucho por luchar, porque se nos respete, porque ese tipo de cosas no pasen. El otro día en Tenerife mismamente nos preguntaron, ¿no? ¿Qué víctimas abundan más, las mujeres o los hombres? Lo que os cuento aquí siempre es una parte súper pequeña de los casos. Siempre. ¿Cuántos casos suceden que yo no puedo contar porque no tienen recorrido dentro de una historia, ¿no? Al final no deja de ser una narración. ¿Cuántas cosas suceden? ¿Cuántas noticias hay de un tío acaba con su mujer? Un tío acaba con una tía porque no quiere tener relaciones con ella. ¿Cuántas pasan que yo no puedo contar por justamente la narrativa? Miles y las estadísticas son claras. Así que sé que es un vídeo súper negativo, bueno, pues como todos al fin y al cabo, pero bueno, en fin, simplemente quería dejar este speech. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias por verme, gracias por apoyarme siempre, por crear esa comunidad tan bonita. Gente que nos apoyamos, de mujeres con sororidad, que yo siempre lo veo, que nos apoyamos, que nos queremos, que nos cuidamos, y ya sabéis que os como vuestra cara.